Buenos días. Mi equipo está conformado por Itzel, Isbeth, Vania, Ángel y por mí. Y el día de hoy expondremos lo que es el tema de los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso y su proceso metabólico. Antes que nada debemos tener en cuenta qué es el retículo, tanto el liso como el rugoso, una observación más detallada del rugoso y un poco de la historia del anterior mencionado. El retículo endoplasmático es una red de membranas dentro de la célula a través del cual se mueven las proteínas y otras moléculas. Las proteínas se ensamblan en orgánulos llamados ribosomas y hay dos formas distintas de retículo endoplásmico, que pueden ser liso, que elabora sustancias que necesita la célula como los lípidos y los carbohidratos, y el rugoso, que tiene muchos ribosomas en su superficie exterior y elabora las proteínas que la célula necesita. Ambos tienen una apariencia y estructura completamente distinta. En general, su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. Cuando las proteínas están destinadas a ser parte de la membrana celular o exportadas fuera de la célula, entonces lo que hace que tenga este aspecto rugoso son los ribosomas ensamblando las proteínas. La función que desempeña está relacionada con la síntesis y el ensamblaje de proteínas, que es la actividad que realizan específicamente los ribosomas. En el retículo endoplasmático rugoso comienza la traducción de una serie de proteínas que están destinadas al propio retículo endoplasmático, al aparato de Golgi, a los lisosomas, a la membrana plasmática y al exterior de la célula. La historia del retículo endoplasmático. En 1897 y 1900, Garnier describió que el ergastoplasma, que es un componente basófilo, que son los de color cuando se añade al portaobjetos, cuando se ven en el microscopio, tienen un aspecto fibrilar. En 1951 y 1953, Bernhardt y Porter descubrieron que mostraba un alto contenido de ARN y una red compleja de hebras, por lo que le dio el nombre de retículo endoplasmático. En 1954, Fallade y Porter establecieron que era una red de cavidades. Con un microscopio se puede observar como una serie de sacos membranosos aplanados e interconectados denominados cisternas. Y en 1955, Fallade planteaba que la membrana que limitaba las cavidades del retículo endoplásmico parecía ser continua con la membrana celular y con las membranas nucleares. El retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas en ellos. Son de forma redonda y son muy pequeños. Son orgánulos cuya función es fabricar estas proteínas. Cuando las proteínas se hacen de forma inadecuada, estas se retienen en el retículo endoplasmático y así este se sobrecarga y lo deja apretujado. En cierto modo, las proteínas no van a donde deberían ir porque este está apretujado. Luego está el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas en él. Este se produce con otras sustancias que necesita la célula. Así, el retículo endoplasmático es un orgánulo que es realmente un caballo de batalla en la producción de proteínas y sustancias que necesita el resto de la célula. O sea que para que se forme necesita el conjunto de otras células para que pues ya sea completo. Sus funciones del retículo endoplasmático serían 4. La primera sería la síntesis de proteínas, que es el lugar de destino de las proteínas. Puede ser el propio interior de la célula en donde han sido sintetizadas, formando la capa celular o yéndose al exterior de la célula. El número 2 sería la traducción. Da comienzo cuando se unen un ácido ribonucleico mensajero, que sería llamado el ARN, a una unidad ribosómica pequeña y luego a una más grande. Y el número 3 sería el control de calidad, que sería el proceso que es cuando se detecta una proteína que ha sido mal plegada a la hora de ser sintetizada. Y el número 4 sería el proteosoma, y en este lugar se trabajan enzimas de múltiples tipos y estos se desintegran la proteína
defectuosa, que serían los aminoácidos, y estos se forman reciclar para formar una nueva proteína bien plegada. O sea, los que estaban anteriormente se renuevan y con esos, o sea, ya no se tiene que agregar otra célula porque se renuevan los que están antes y ya con eso se forma lo que se llama la proteína plegada. Y las variedades del engarotoplastoma. Esta es una organela celular compuesta por ribosomas adheridos a la membrana externa, que son los perfiles del retículo endoplasmático. Está muy desarrollado en células con gran síntesis pericata, que llevaría en sí hepatocitos, células plasmáticas, células endocrinas del páncreas, etc. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las variedades del retículo endoplasmático. Comenzando con el sistema nervioso, el orgánulo recibe el nombre de cuerpos de misil, que son acumulaciones basófilas que se encuentran en el citoplasma de células nerviosas. Estas reciben el nombre por Franz Nissl, que fue un neurólogo alemán, apareciendo estas en forma de cisternas muy separadas con muchos ribosomas libres por el citosol. El citosol es un líquido que se localiza dentro de las células. Otra de ellas son las células sectoras. Estas están formadas por células vivas especializadas en producir secreciones que se originan del metabolismo celular y que pueden ser eliminadas al exterior o retenidas en cavidades de canales. Este tejido de una o de varias capas de profundidad. Las variedades se manifiestan en forma de numerosas cadenas o sacos dispuestas en paralelo y poco separadas entre sí. Por último son algunas neuronas. Estas producen distintos tipos de proteínas que necesitan las neuronas para su funcionamiento. Pese a tener este orgánulo, apenas se sintetizan las proteínas. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son las macromoléculas responsables por la síntesis o traducción de los aminoácidos del ARN en células eucariotas y producción de las proteínas de los seres vivos en células eucariotas y procariotas. La función más importante de los ribosomas en la síntesis de las proteínas es un elemento esencial para el funcionamiento general de todos los seres vivos. Además, esta estructura actúa como estación de acoplamiento para la transferencia del ARN que contiene el aminoácido, que pasará a formar parte de una cadena polipéptica en crecimiento que a la larga se convierte en una proteína. Los ribosomas en diferentes tipos de células. En las células eucariontes, las células se generan en el núcleo dentro del núcleo celular. Las subunidades que forman los ribosomas se sintetizan en el nucleolo. Una vez formados estos, las subunidades atraviesan los poros nucleares y son funcionales solo en el citoplasma cuando se unen las dos subunidades a una molécula de ARN. Los ribosomas son máquinas para la traducción. En las células procariotas, los ribosomas son producidos en el citoplasma. El ribosoma en las células procariontes traduce la información del ARN mensajero directamente o indirectamente. Debido a la síntesis de proteínas, es una función esencial. Todas las células de ribosomas se encuentran prácticamente en cualquier tipo de célula de los organismos multicelulares, así como los procariotes como las bacterias. Sin embargo, las células eucariontes se especializan en la producción de proteínas. Tienen números particularmente grandes de ribosomas. Ahora las características de los ribosomas. Una de sus características se las diré a continuación. Se caracteriza por estar presente en la mayoría de las células de todos los seres vivos. Los ribosomas tienen la importante función de sintetizar o traducir la información para la producción de proteínas. Utilizan el ARN como intermediario para poder acceder a la información del ADN. Cada célula puede tener varios millones de ribosomas en su interior. El tamaño de los ribosomas es diminuto, por lo que se observa solamente a través de un microscopio. Se observaron por primera vez en la década de los 30 por Albert Klüver. Ahora, la estructura de los ribosomas. La estructura de los ribosomas es que están compuestos por dos subunidades, una de ellas grande y la otra pequeña. Esta es como una cadena que es de ácido nucleico, que es el ARN mensajero. Para que esto pueda pasar entre ambas, cada subunidad está formada por un ARN ribosómico y una proteína. Estas juntas catalizan una reacción que genera cadenas que son la base de las proteínas.
proceso metabólico de los ribosomas. El proceso metabólico de los ribosomas. Para esto hay que saber que los ribosomas son responsables de la síntesis de la proteína. Este proceso lo conoce como traducción, que da la información que se necesita para que la síntesis se encuentre con el ya mencionado ARN mensajero, que contiene una secuencia de nucleótidos y esta determina la secuencia que siguen los aminoácidos de la proteína. Ahora, la secuencia del ARN proviene de un gen que se encuentra en el ADN. Y lo que hace el ARN es que da una transferencia de los aminoácidos a los ribosomas, donde se incorporan al polipéptido en crecimiento. Continuando con lo que sigue en nuestra exposición, tenemos el tema de la traducción. La traducción es prácticamente el segundo proceso de la síntesis proteica, el cual es parte del proceso general de la expresión génica. Este ocurre en todos los seres vivos y en este se produce el citoplasma, en donde se encuentran los ribosomas. En la célula eucariota ocurre también. Este también ocurre en el retículo endoplasmático rugoso y en las mitocondrias tienen su propio proceso de traducción. Los ribosomas, en cambio, están formados por una subunidad pequeña y una más grande, el cual está rodeado por ARN. En la traducción, el ARN mensajero se decodifica para generar una cadena específica de aminoácidos, llamada polipéptido, el cual es un producto de la traducción. Y de acuerdo con las reglas específicas por el código genético, ese también tiene que ver en los procesos metabólicos. También tenemos los procesos de traducción, el cual sus funciones es que leen, este actúa como un mensajero en el ARN y ensambla los aminoácidos suministrados por los ARN de transferencia a la proteína en crecimiento. También inicia desde el codón AUG, el cual codifica el aminoácido metionina. El codón, al final de la secuencia, se ubica un codón que indica el final de la proteína y este es el codón de terminación. Las abreviaciones que se encuentran en el proceso de traducción son AUG, el cual indica que tiene que empezar a ensamblar la proteína, GCC, que es la alanina, la cual toma una alanina y la une a una metionina, y AAC, que es asparagina, lo que une con la alanina. También está la GGC, que es la glicina, el cual se ensambla con la asparagina, y el ACU, que es treonina, que se ensambla con la treonina y la prolina. Tenemos también el proceso metabólico del retículo. El retículo endoplasmático interviene en funciones relacionadas con la síntesis proteica, el cual el metabolismo de lípidos y algunos esteroides, así como el transporte intracelular, el metabolismo de carbohidratos, el almacenamiento de calcio y también la metabolización de toxinas. Tenemos también la síntesis de proteínas, el cual, como vimos, se lleva a cabo en el proceso metabólico del retículo. La síntesis de proteínas, pues prácticamente está relacionada con eso. La síntesis consiste prácticamente en que la información genética codificada en los ácidos nucleicos se traducen entre los 20 aminoácidos estándar de los polipéptidos. Este incluye los procesos de modificación y de direccionamiento posteriores a la traducción. Las 100 moléculas que también forman parte de esta síntesis son moléculas diferentes que participan en la síntesis de proteínas. Entre las más importantes se encuentran los componentes de los ribosomas, que fueron los temas que vimos, y sus modificaciones ayudan en el direccionamiento que lleva a las moléculas recién sintetizadas a una localización específica, ya sea pues intracelular o extracelular. Y pues tenemos también lo que es función del retículo en la síntesis de proteínas, las cuales la función del retículo es que son capaces de secretar compuestos de alto peso molecular hacia el exterior. En efecto, una característica común de los procariontes es que los eucariontes es la elaboración de una matriz extracelular de tipo mixto. Además, varios compartimentos especializados están implicados en estos procesos de secreción y el primero pues es el retículo endoplasmático. En animales podemos encontrar las proteínas secretadas, las cuales aseguran funciones muy diversas que se describirán más adelante. Y pues un estudio, investigamos un poco y un estudio nos reveló, el estudio fue del 2013, el cual nos mostró hallazgos que respaldan un modelo en el que una función secretora no canónica está coordinada por la función copy
en células de mamíferos bajo el agotamiento de SAR. Y bueno, eso sería todo de mi parte y a continuación vamos a poner sobre la conclusión que tuvimos en general el grupo del tema. Tomamos como conclusión entonces que el retículo endoplasmático tiene dos tipos, el liso y el rugoso. El liso da carbohidratos y lípidos y el rugoso da las proteínas, las sintetiza y ensambla. Que cada año en la historia de las investigaciones se han agregado porciones de información dando como resultado la idea que se tiene ahorita completa y bien fundamentada. Por mi parte, el proyecto fue mencionar las características de los ribosomas y también cuál es su estructura y el proceso por el que pasan. Podemos dar como conclusión que los ribosomas son parte importante del ser humano, ya que estas ayudan a sintetizar las proteínas por medio del ADN, pero para llegar al ADN, este tiene que pasar por el ARN mensajero, que es el que porta toda la información y así construye una proteína específica para cada gen. Y así, los ribosomas son responsables de la síntesis de las proteínas en el proceso que se le conoce como traducción. Y así es como ayuda al retículo endoplasmático, ya que elabora las proteínas que las células necesitan. También agregamos su forma y su tamaño, que son pequeños y redondos. Estos son orgánulos y estos sirven para fabricar proteínas. Serían lípidos y carbohidratos, o sea, azúcares y grasas. Y agregamos también que tiene 4 funciones, que son la síntesis de proteínas, traducción, control de calidad y proteosoma. Y las variedades del angastoplastoma, que este es una organela celular compuesta por ribosomas y estos se adhieren a la membrana externa de perfiles del retículo endoplasmático, y esto está muy desarrollado con células con gran síntesis proteica, en los cuales está, como ya mencionamos, los hepatocitos, las células plasmáticas, células exocrinas del páncreas, etc. Y pues nosotros entendimos que el retículo endoplasmático es algo vital para la célula, además de que necesita de otras diferentes células para la batalla que en sí necesita para la producción de proteínas y sustancias, porque esto es esencial para el resto de la célula. Bueno, yo como aprendizaje y como conclusión de los temas que me tocaron hablar, podría decir que fue de mucha importancia saberlo, analizarlo y también estudiarlo, debido a que supimos cuáles y cómo son los procesos metabólicos de cada parte que nos tocó de una célula, y fue de mucho beneficio, ya que igual reforzamos todos estos temas en clase, así como los procesos de metabolismo, la síntesis de proteínas y las funciones de los retículos y los ribosomas.